El sol se filtraba suavemente por las cortinas de la residencia Stevens, iluminando un día que no era como cualquier otro. Darren se miraba al espejo mientras ajustaba con esmero su corbata, sintiendo una mezcla de nerviosismo y dicha profunda. Al ver aparecer a Samantha, su rostro se iluminó por completo. Ella lucía radiante con una elegancia natural que siempre lograba cautivarlo. Él no pudo evitar exclamar con admiración que estaba hermosa, llamándola cielito con ese cariño que solo el primer año de matrimonio sabe consolidar. Ella, con una sonrisa dulce, le agradeció el cumplido y preguntó por la hora de la reservación. Darren le confirmó que la cita era para las 8 de la noche. En un gesto de complicidad, él quiso saber si a ella le molestaba que no hubieran organizado una gran fiesta, pero Samantha fue clara al responder que prefería celebrar su primer aniversario a solas, un deseo que ambos compartían plenamente. Mientras reflexionaban sobre lo rápido que había pasado ese primer año, la tranquilidad de la sala se vio interrumpida por una entrada bastante accidentada. La tía Clara, con su característica falta de puntería al aparecerse, llegó de una manera tan violenta que terminó en el suelo. Samantha, siempre amable, se apresuró a ayudarla y a arreglarle el sombrero, esperando que el impacto no hubiera causado ningún daño físico. La tía Clara, un poco aturdida pero con el corazón lleno de bondad, explicó que solo quería desearles un feliz aniversario y entregarles unas muestras de su afecto. Tras buscar un momento entre sus pertenencias, finalmente encontró los obsequios. Aunque Samantha intentó decirle que no era necesario molestarse, la tía Clara insistió con entusiasmo. Una vez adentro, la emoción creció. El regalo para Samantha era un delantal hermoso, algo que ella agradeció con sinceridad. Para Darren, el paquete contenía una gorra de golf. Él exclamó que era justamente lo que necesitaba y se dirigió a la cocina para guardarla y usarla a la mañana siguiente. Sin embargo, había un pequeño inconveniente que la tía Clara notó de inmediato: la gorra le quedaba demasiado pequeña. Darren sugirió cambiarla luego, pero la tía Clara, en su afán de ser útil, decidió que no era necesario ir a la tienda. Ella usaría un poco de su magia para solucionar el problema. A pesar de que Darren intentó detenerla diciendo que no era necesario, la tía Clara ya estaba recitando sus palabras mágicas. Entre sonidos de daba y frases confusas, algo salió terriblemente mal. El silencio que siguió al hechizo fue sepulcral. Samantha, con el corazón en un puño, preguntó qué había pasado al ver que su esposo ya no estaba allí. En su lugar, sobre la silla, se encontraba un chimpancé. La tía Clara, angustiada, explicó que la gorra le quedaba pequeña y ella solo quería ayudar, pero los resultados habían sido catastróficos. Samantha, tratando de mantener la calma, le suplicó que lo convirtiera en Darren inmediatamente. La tía Clara intentó varios conjuros, mezclando palabras sin sentido, pero finalmente admitió que su memoria le fallaba y sugirió que Samantha lo hiciera por ella. Lamentablemente, la magia de reversión requería las palabras exactas del hechizo original, y si la tía Clara no las recordaba, nadie podría romper el encantamiento. La situación era crítica. Samantha se acercó al pequeño chimpancé y le preguntó si podía entenderla. Al ver que él levantaba su mano derecha, sintió un inmenso alivio al saber que su espíritu seguía allí. Le prometió que recuperarían su cuerpo muy pronto y decidió llamar al restaurante para avisar que llegarían tarde. La mañana siguiente fue un desafío de paciencia y amor. Samantha intentó que Darren, en su forma actual, desayunara algo de café negro, recordándole que el alimento era importante. En un descuido, ella sugirió unas bananas, pero se arrepintió al instante al ver la reacción de su esposo, pidiéndole disculpas por el comentario involuntario. Las complicaciones laborales no tardaron en aparecer. Larry Tate llamó por teléfono y Samantha tuvo que improvisar una excusa creativa, diciendo que Darren tenía un caso severo de laringitis y que no podía hablar en absoluto. Poco después apareció Endora, la madre de Samantha, quien reconoció a Darren de inmediato a pesar de su apariencia. La tensión entre madre e hija creció cuando Endora bromeó sobre la situación, sugiriendo que el chimpancé dejaría pelos en el sofá. Samantha defendió firmemente a su esposo, recordando que era su casa. En medio de la discusión, Darren, haciendo uso de sus habilidades humanas, escribió una nota pidiendo a Endora que se marchara, lo cual solo aumentó el asombro de todos. Samantha, necesitando resolver la situación con urgencia, le pidió a su madre que cuidara de Darren por una hora mientras ella salía a buscar una solución. Aunque Endora no estaba muy convencida de cuidar a un chimpancé, terminó aceptando. Durante la ausencia de Samantha,
Larry Tate llegó a la casa buscando a Darren para una reunión con un cliente. Endora, en un intento de ocultar la verdad, trató de manejar la situación, pero las cosas se complicaron aún más cuando Darren, buscando escapar de la presión, huyó por la ventana. Mientras tanto, en la casa de los vecinos, los Kravitz, la confusión reinaba. Gladys Kravitz había visto al chimpancé vestido con smoking y gorra de golf y, convencida de que era algo extraordinario, llamó al zoológico municipal. Abner, su esposo, trataba de mantener la cordura frente a lo que consideraba otra de las alucinaciones de Gladys, pero la realidad era que Darren había terminado en una jaula del zoológico, rodeado de otros primates con los que sentía que no tenía absolutamente nada en común. Samantha y la tía Clara, tras una búsqueda desesperada, lograron localizar a Darren. La tía Clara finalmente encontró las palabras mágicas en uno de sus viejos libros de hechizos. Tras un par de intentos fallidos que solo añadieron más caos, Samantha tomó el control y, con un conjuro preciso, logró devolver a Darren a su forma humana justo a tiempo para evitar un escándalo mayor con los guardias del zoológico. De regreso en la seguridad de su hogar, Darren estaba exhausto y profundamente molesto por la serie de humillaciones sufridas, desde ser un mico hasta terminar en una jaula y recibir cariños no deseados de la señora Kravitz. Estaba decidido a poner un límite a las locuras de la familia de su esposa. Sin embargo, Samantha lo detuvo con una suavidad que lo obligó a escuchar. Se sentaron y ella, con los ojos llenos de una luz nueva, le dio la noticia que cambiaría sus vidas para siempre: iban a tener un bebé. El médico lo había confirmado esa misma mañana. El enojo de Darren se evaporó instantáneamente, siendo reemplazado por una alegría desbordante. La idea de ser padre lo llenó de un propósito renovado y le prometió a Samantha que se esforzaría por ser el mejor padre del mundo. Aunque el temor de que el bebé pudiera heredar los poderes de su madre cruzó por su mente, ambos decidieron abrazar el futuro con optimismo, sabiendo que, fuera un mortal o un pequeño ser con magia, sería el fruto de su inmenso amor. Finalmente la pareja se preparó para su cena de aniversario, ahora con dos motivos poderosos para celebrar: su primer año como esposos y la llegada de una nueva vida. Mientras salían, se cruzaron con la señora Kravitz, quien seguía obsesionada con el paradero del chimpancé del smoking. Darren y Samantha, compartiendo una mirada cómplice y divertida, simplemente siguieron su camino hacia una noche que prometía ser el inicio del capítulo más hermoso de su historia.